Los Ángeles. ¿Tú crees que podría pasar algo así aquí en España? Lo que pasa con el incendio de Los Ángeles, el problema que ha tenido, allí se dio la situación de que habían varios incendios a la vez, una simultaneidad. Cuando tenemos una simultaneidad de incendios, el sistema colapsa. ¿Cuál ha sido el incendio más impactante y más duro que has tenido que vivir? Nunca había estado en un incendio de tantas hectáreas, porque íbamos con el coche y íbamos kilómetros y kilómetros y kilómetros y solo veías que fuego por alrededor, sin exagerar, en 10 segundos. 10 segundos una ladera entera, que nunca había visto correr el fuego así. ¿Cuáles serían las mejores acciones para prevenir los incendios? La gente tiene que saber dónde está, tiene que retomar un poco a lo antiguo. Piensa que el abandono rural, eso es un efecto que los incendios los hace grandes. Esa fue dura, ¿eh? Eso fue duro porque a mí no me pilló el primer día. Yo estaba fuera. Cuando vine aquí, claro, tengo gente conocida, amigos que lo han perdido todo y tal, y me impactó bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos al primer episodio del podcast Mundo Divergente. Me hace muchísima ilusión estar aquí por fin, dándos paso al primer invitado con el que charlé hace ya unos meses, porque este podcast estaba previsto grabarse y ir subiéndose justamente para el día 30 de octubre, pero vino la Dana y pues lo tiró todo por tierra, y por circunstancias de recuperación y circunstancias personales todavía las instalaciones ni siquiera se han rehabilitado. Pero no pasa nada. Hoy hablamos sobre bosques, sobre montes, sobre cómo se comporta un incendio, sobre si el cambio climático influye en la frecuencia y en la intensidad de los incendios. Y todo esto lo hacemos de la mano de mi compañero Juan Sebastián, coordinador bombero forestal de la zona de Valencia. Tuve el placer de conocerle y de trabajar con él durante las labores de la ayuda en la Dana en Zona Cero, y estoy súper agradecida y orgullosa de que haya accedido a tener esta entrevista conmigo. Él es un gran profesional con 18 años de experiencia y además tiene una empresa donde ha desarrollado y patentado un tejido increíble, ignífugo, que aguanta altísimas temperaturas y que actualmente es el mejor sistema para proteger contra incendios que existe. Están utilizando incluso el tejido para proteger estatuas y obras de arte en museos. Os dejo toda la info en la descripción de su página web. Sin más, era mi primer podcast, mi primera entrevista, mi primer contacto con invitados y encima en medio todavía del caos, y espero que os sirva, que os guste, que lo disfrutéis tanto como lo hice yo. Perdonadme si veis que seguro que puedo mejorar muchísimo en los siguientes, y que gracias por estar ahí. Que muchísimos de vosotros sabéis cuánto importante es este proyecto para mí. Si me seguís por ejemplo, de otras redes sociales, sabéis que rescaté muchísimas cosas que valía la pena restaurar de aquí, como cortinas, lámparas que he podido recuperar y que espero pronto poder colocar en este lugar y poder deciros que arrancamos desde aquí. Pero bueno, mientras tanto, os agradezco vuestro apoyo, vuestro amor. Me encantaría si pudierais compartir el vídeo para que llegue a contar más gente mejor y podamos ir mejorando poco a poco la calidad. Os mando un beso y un abrazo enorme y os dejo con el primer episodio de Mundo Divergente. Mundo Divergente, un podcast de Mara Vime. ¿Qué tal? Venga. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Divergente. Muy bien, muchas gracias. Juan, eres bombero forestal. Sí. En este primer episodio de
del podcast vamos a tratar pues, todo lo que es el tema de los montes, los bosques y la problemática que tienen cuando pues eso, se inicia un incendio y hay que solucionarlo. ¿Cómo podemos imaginarnos un incendio desde dentro? ¿Un incendio desde dentro? A ver, a la gente cuando le explico lo que hacemos y eso sí que se queda un poco más... No se lo puede llegar a imaginar porque hay que estar dentro al final, porque imagínate un árbol, ¿vale? ¿Sí? Pues con una llama que es el doble que ese árbol. Entonces, eso la gente si no lo ha visto, no... es como una falla pero a lo grande, Buf, a lo gigante. un gran símil. Sí, lo que pasa es que esa falla, que es el incendio, se mueve y la falla no. Entonces ahí tienes que trabajar de una manera, con seguridad sobre todo, y nada, y en equipo sobre todo. Ahí tienes... Existen pues eso, una coordinación y unos equipos que se encargan de extinguir ese incendio. Sí. ¿Cómo os organizáis? Mira, piensa que un incendio es una multiemergencia. Además, ¿qué es una multiemergencia? Hay organismos de varios lados. Están policías, está personal de bomberos, agentes medioambientales, medios aéreos, vienen de otras comunidades. Entonces hay que gestionar todo ese personal que no trabajan de normal juntos, pero trabajan a lo mismo. Eso es una multiemergencia. Igual tienes el problema del incendio, que luego tienes un accidente dentro de ese incendio, o tienes una vivienda que puede estar afectada, o tienes más problemas que va generando ese incendio. Pues ese incendio se trabaja pues, desde varios puntos. Hay un jefe de extinción del incendio que será el que coordinará las demás unidades. Si se va haciendo más grande, pues ese incendio se va sectorizando. Y en cada sector habrá un responsable de ese sector y unas unidades trabajando. Pues todos trabajamos, en contacto entre todos por lo que pueda pasar, por lo que pueda hacer el incendio y se trabaja así, se trabaja todos en equipo. En equipo. Con lo que ha pasado con el incendio de Los Ángeles, ¿tú crees que podría pasar algo así aquí en España? A ver, lo que pasa con el incendio de Los Ángeles, el problema que ha tenido es que además de que los bosques de Estados Unidos son mega grandes, no tienen comparación a los bosques de aquí. Total. Allí se dio la situación de que habían varios incendios a la vez, una simultaneidad. Nosotros también, cuando tenemos una simultaneidad de incendios, el sistema colapsa, porque no hay suficiente material, ni personal, ni medio material, ni personal, como para poder apagar esos incendios. Y lo que ha pasado allí en Estados Unidos es que esa simultaneidad de incendios se ha juntado con grandes bosques, con grandes extensiones, y hay que pensar también que las construcciones de Estados Unidos no son como las europeas, sobre todo las de la zona del Mediterráneo, que en las zonas del Mediterráneo tenemos construcciones de obra y esas construcciones no arden. Dirás, ostras, pero han habido veces que sí que se han quemado casas, sí. El fuego que ha quemado alguna casa de aquí de Europa, hecha de construcción, ha sido porque ha quemado porque ha entrado alguna pavesa o el calor por los huecos naturales de las viviendas. ¿Eso qué son? Las ventanas, las chimeneas, las puertas, ¿vale? Porque ha habido esa entrada de ese calor o de una pavesa a esas viviendas. Pero en sí, la vivienda como tal no arde, ¿vale? Entonces, ¿se podría dar ese incendio de Estados Unidos aquí? No, ¿vale? Que se queme una ciudad entera no es viable. Ahí existen las zonas de interfaz, que son las que están... las zonas de interfaz urbano-forestal son las que están pegadas al monte, ¿vale? La típica urbanización que está rodeada de bosque y tal, eso pues pueden sufrir. De hecho, hemos tenido incendios que
pues que han ido quemando, había un incendio forestal que al final se ha pasado a las primeras viviendas y hay algunas que a través del seto se ha ido tipo mecha propagando a otros sitios. Pero que un incendio como tal, el de Estados Unidos, con tantas casas quemadas, con tanto, no. Si a una familia o como ha pasado a veces que se han quedado en su casa y todo alrededor de ellos era monte o bosque, ¿cómo aconsejarías tú actuar a la hora de poder sobrevivir a esa situación? Vale, hay que pensar que no siempre la mejor idea o la mejor acción es salir. ¿Vale? A veces ahí vale la pena quedarse. Entonces, desde los incendios, a la hora de apagar un incendio, hay estrategias que se deciden o confinar a la población o evacuar a la población. ¿Qué pasa? Para confinar a la población, ¿vale? Tienes que tener una previsión de lo que va a hacer un incendio, de cuánta población vas a tener, que vas a poder evacuar esa población, no la vas a poder evacuar. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de confinar y a la hora de evacuar. Entonces, si me dices que es mejor, no te lo sé decir, porque habrán momentos que lo mejor será quedarse y habrán momentos que lo mejor será irse. Hay que pensar que, imagínate, que tú estás en una casa de obra, sabes que no se va a quemar esa casa, pues a lo mejor te vale la pena quedarte dentro de casa, controlar que no entre ninguna pavesa, retirar todo el combustible cercano de la vivienda. Combustible a nosotros es la típica moqueta de fibra de coco, el banco que tiene su colchón, cosas que se puedan quemar con una pavesa que caiga del incendio. O yo qué sé, las típicas las canaletas del agua, de las bajantes, si tenéis árboles cerca, pues la típica pinocha que se puede poner allí o restos de vegetación seca, eso también le va a afectar a la hora de quemarse. Entonces, si se quema la canaleta que es de plástico, Madre mía. Todo eso hay que tenerlo, pero eso hay que hacerlo antes de que venga el incendio. Hay que tener una previsión, hay que hacer una prevención. Y luego, si vives en el monte, yo no recomiendo en las zonas mediterráneas, sobre todo, tener la vegetación pegada por eso, porque sabes que vas a tener algún incendio tarde o pronto. Entonces, ¿qué es mejor? No te lo sé decir, depende. Depende de la zona, depende de todo. Y entonces recomendáis un área de seguridad, claro, y que la vegetación no esté cerca de la casa. De hecho, hay normativa que regula eso, que se recomiendan pues, unas distancias, depende de la comunidad autónoma, unos metros u otros, ¿vale? Y también depende de la orografía, de cómo estén, se recomienda una distancia u otra. Pero yo, si viviera en el medio del monte, yo tendría mi perímetro bien hecho por si acaso. Porque, pues eso, yo me quedaría. Tú que eres experto en fuego, ¿cuál es la mejor manera de extinguir un fuego que se produce casero o que pretende entrar en tu casa, o que si al final se produce eso? ¿Cómo que un fuego casero? A ver, ¿un fuego realizado que se produce en una vivienda, sí, o que viene de un incendio forestal? Si se produce en una vivienda, vale, me causa mucha curiosidad si es que depende cómo es el incendio. No es lo mismo que sea un incendio de una cocina, de un extractor. Eso, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, del extractor. Claro, ahí hay restos de grasa, entonces ahí se trabaja de una forma. ¿Cómo se apagaría? ¿Cómo la apagarías? Pues es que tienes que tener elementos, pero por ejemplo, la típica olla que se pega a fuego, eso con una tapa, simplemente taparla con la olla con una tapa de metal, con eso sobraría. Y apagar el fuego, claro. ¿Ves? Eso ya directamente me da Problema, tranquilidad. Lo que sí que no hay que hacer nunca cuando pase algo de eso es tirarle agua. ¿Vale? Yo le tiraría agua, pues por eso. Es lo que hace mucha gente y es lo que agrava el problema. Pero no hay que, salvo ningún concepto, tirar agua. Mejor quitar el oxígeno con una tapa. Eso es. Eso, al igual que una manta ignífuga, o, ¿vale? Todo eso. Con eso vale.
pero nunca tirar agua, nunca. Es muy buena idea tener una manta ignífuga en casa, ¿no? Es como algo que deberíamos de tener todos, ¿no? Sí, porque al final la tienes y no sabes nunca para qué te puede valer. A ver, el precio es barato y al final lo que puedes llegar a tener, te puede pasar, nunca se sabe. Al final prevenir es curar. Un detector de humo es súper importante tenerlo en casa y casi nadie lo tiene y vale nada. Vale muy poco dinero. Un consejo. Un detector de humo, súper barato. Yo te preguntaría ¿cuál ha sido el incendio más impactante y más duro que has tenido que vivir hasta la fecha? Pues yo tengo 2 incendios y los 2 han sido grandes. El de Begís, que fue el último, y el de Cortes en el 2012. Los 2 los viví muy intenso, pero de diferente manera. En el 2012 yo trabajaba como bombero forestal apagando el incendio y en el 2012 trabajé como coordinador. Entonces, no es la misma faena de coordinador que de bombero forestal. El de Cortes, el del 2012, me llamó mucho la atención porque nunca había estado en un incendio de tantas hectáreas, porque íbamos con el coche y íbamos kilómetros y kilómetros y kilómetros y solo veías que fuego por alrededor. Tengo que decir que justamente ese incendio afectó a la parte de donde yo tengo una casa rural. Claro. Justamente en el 2012, cuando nació mi hija, ese incendio lo vivimos allí. Ese año fue duro por eso, porque el fuego corría muchísimo. Yo vi arder una ladera, sin exagerar, en 10 segundos. 10 segundos una ladera entera, que nunca había visto correr el fuego así. Y claro, haces tu faena, sabes dónde te tienes que poner, sabes dónde no te tienes que poner y es ir a trabajar. ¿Te vistes en algún momento contra las cuerdas o en alguna situación? Esa noche, hubo una noche, porque como al final un incendio dura tantos días, ya no sabes qué noche es. Pero hubo una noche que teníamos una zona asignada y nuestra idea era que no tocara el fondo del barranco. Entonces iba bajando el incendio, digamos, muy lento, y lo que no queríamos que tocara el fondo del barranco. Nos pusimos en una zona segura, que había un chalet, no tenía vegetación, entonces digamos que ahí teníamos nuestra zona segura en caso que la situación se complicara. Y por cuestión de una manguera, 20 metros, 25 metros, a lo mejor, no más, no llegamos. Toco fondo de barranco y lo que te digo, una ladera en 10 segundos, pero una ladera de 1 kilómetro. Es que yo no vi correr el fuego como lo había visto y eso a mí me impactó. Y entonces, claro, como me decía un compañero ya más veterano, me decía, a partir de ahora es cuando ya puedes estar, ya es cuando ya has visto todos los incendios. Entonces, pues bueno, nunca te acostumbres a un incendio tan grande porque al final ves grandes, pero como esos, yo no he visto 2, ese y el de Begís. Y el de Begís, el problema que tuve, claro que yo iba como coordinador, venía de otros días de apagar otros incendios, había dormido poco, estaba cansado y se juntó muchos factores que, pues claro, no era tan físico, porque en el 2012 fue muy físico, pero este fue mental. Yo en este mentalmente iba saturadísimo, pero por todo el estrés que conlleva. Tienes que gestionar muchos equipos, los relevos, se hizo muy grande ese incendio y había de todos los sitios, cada uno con una nomenclatura diferente. Y al final, para mí, esa gestión fue de las más duras que he tenido. Te comprendo perfectamente. Cuando coordinas es como... Sí, porque encima eso no está estático y está continuamente evolucionando, cambiando, luego te cambian días, que otro día te llega una tormenta, te cambia Eso ya es la incertidumbre máxima. Sí. Y sobre todo la capacidad de ser más flexible que... Claro, tú tienes que tener un plan... Un plan A, B, C... Eso es, y tienes que tenerlo una previsión de X horas. Total. Si a tal hora no hemos hecho esto, pues vamos a hacer un plan B y va a ser esto.
y un poquito eso, y saber con la gente que dispones, cómo va a estar. No es lo mismo que te venga una unidad que está recién entrada, que está fresca, que puedes trabajar de una manera, a que venga una unidad que ha estado todo el día trabajando. No le vas a poder pedir lo mismo, porque el rendimiento no es el mismo. Piensa que en el monte nosotros cuando trabajamos hacemos tendidos de mangueras. Hay tendidos, yo he llegado a hacer tendidos de más de 1 kilómetro. Y vas empalmando mangueras, tramos de manguera cada 20 metros, a 25 metros. Entonces piensa que 1 kilómetro así vas, porque llevamos unas mochilas que llevamos 3 mangueras porque pesan unos 20 kilos cada mochila. Vas poniendo, te vuelves, vas poniendo, te vuelves. Y vas así toda la noche. Estás horas y horas y horas haciendo esa faena. Entonces... En un incendio de gran magnitud, también aparecen en acción como helicópteros o también aviones. Y en los pequeños, cuando hay una cosa que se llama el despacho automático. Eso viene regulado en un plan especial que hay aquí en la Comunidad Valenciana, pero cada comunidad tiene su plan y tal. Entonces, cuando se genera un incendio forestal, automáticamente salen unidades de tierra y un medio aéreo o 2 medios aéreos, dependiendo de lo que sea. O si se amplía, pues depende. Pero de normal sí que siempre suele venir alguien de un medio aéreo. ¿Por qué? Piensa que ellos son un equipo que va a ir muy rápido. Entonces, a lo mejor, entre que llega una unidad a una zona y tal, pues lo que pueda parar el avión, pues, y piensa que va mucho más rápido, tira mucha más agua. Claro, millones de litros de golpe. Entonces, piensa que eso es muy efectivo en muchos casos. Entonces, pues eso, sí, hay medios aéreos, hay de todo, un poco. Trabajáis todo en equipo y ¿tú qué crees cuáles serían las mejores acciones para prevenir los incendios? Las mejores acciones... Que evitarían... La sensibilización. La gente tiene que saber dónde está, tiene que retomar un poco a lo antiguo, ¿vale? Piensa que el abandono Totalmente. rural, eso es un efecto que los incendios los hace grandes. Antes la gente que vivía en zonas rurales tenía campos, vivía del monte. Si necesitaba calentarse iba, cortaba leña y se la llevaba, eso lo limpiaba. Es un combustible que lo elimina del monte y se lo lleva a casa. Cuando se hacía la cal, hacían hornos, quitaban combustible, quitaban maleza, normalmente era matorral, entonces eso lo metían y estaban 2 o 3 días ahí quemando esa cal. Y quieras o no, eso repercute en un incendio. No es lo mismo que tenga un incendio con mucha vegetación, con mucho combustible, a que no tenga. Todo eso ha afectado. Si esto le añades ese abandono rural, que la gente tenía sus campos, que los cuidaba, para nosotros era una oportunidad. Ahora, si ese campo está perdido, ya no es una oportunidad, es una mecha. Entonces, perdemos esa oportunidad de ataque, perdemos un punto más de trabajo. ¿Qué más? Imagínate... cuando la gente vivía en el monte, había más pastoreo, Sí, es lo que... La gente vivía del monte. Y ahora ese monte no está sano. No está sano, pero tampoco está sano porque, imagínate, antes tenían un clima diferente al de ahora. Hace 50 años llovía mucho más que ahora. Ahora, imagínate, pasa un incendio, entonces el combustible se regenera y donde había un pino grande, a lo mejor ahora hay 50 pinos, ¿vale? Que seguramente serán, digamos, los que han nacido de ese pino. Eso es. ¿Qué pasa? Esos pinos tienen unas necesidades. Sí. Si antes con lo que llovía tenían suficiente, ahora esos pinos no van a tener suficiente porque llueve menos. Van a crear un estrés hídrico, van a crecer menos, van a estar más juntos, van a competir también todos por la luz. Y si encima no se trabaja ese monte, no se pasa, no se utiliza nada del monte, no se gestiona, lo que va a hacer es que esos árboles van a estar más enfermos. Claro. ¿Qué pasa? Esos árboles al enfermar lo que van a generar
es que cuando llegue una plaga van a morir más rápido. Entonces vas a crear un combustible, lo vas a tener muchísimo más disponible para arder y cuando venga un incendio, pues vas a tener un incendio con mucha más carga que antes. Por eso viene el problema de los incendios de hoy en día. Hay veces que por muchos medios que tengamos a la hora de extinguir, no se pueden apagar, porque la cantidad de calorías que tiene, no puedes apagarlo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues habría que apostar un poco por las zonas rurales, trabajar un poco, pero es que hay que pensar que ya no hay que pensar tanto en el dinero en ese aspecto, que también, porque al final, hoy en día lo que mueve la sociedad y lo mueve todo es el dinero. Pero hay que pensar en un poco lo que tenemos y a dónde vamos a ir. Eso hay que pensarlo. Hacer una previsión. Claro, piensa que una buena gestión de un monte no se hace en 4 años, que es lo que puede durar un gobierno, o en 8 años, o en 10 años. No sé. Una gestión buena de un monte puede ser a 30, 40, 50 años vista. Entonces, una buena planificación tiene que durar eso. Piensa que no siempre esos tiempos en la sociedad los van a tener. Y los cambios. Y esos cambios, claro, puede ser que alguien apueste por esto, otro que no, otro que sí, otro que no. Ahora, no sé, es complicado, es complicado. ¿Qué se puede hacer? Lo que hacemos nosotros hoy en día son buscar zonas de oportunidad, que se llaman, pues, o bien adecuamos caminos, en caso de incendio poder acceder, porque hay un problema, la gente ya no va al monte, o no suele ir tanto al monte, entonces hay caminos que se cierran, entonces si hay un incendio y no puedes pasar ni con ningún vehículo, vas a tener que dejar que se queme ese bosque, pues a lo mejor tendrás que buscar una zona donde puedas acceder, y esa zona a lo mejor está a kilómetros y vas a tener que arriesgar a que se queme todo ese bosque. ¿Qué hacemos? Pues adecuamos caminos, hacemos una planificación desde el punto de vista nuestro de si aquí hubiera un incendio, ¿cómo se comportaría ese incendio? Con las peores condiciones posibles. Pues vemos orografía, vemos un poco todo, es como un equipo de fútbol. Tienes que estudiar al rival para saber los puntos fuertes que tienen y los puntos fuertes que tenemos. Y al final es eso. Siempre se ha dicho de que el fuego, cada fuego es distinto y cada fuego tiene su alma, su personalidad en sí. Sí, claro. No es lo mismo que pase un incendio cuando esté dominado por viento que cuando no. Claro. O un incendio que sea más un incendio topográfico que no. O un incendio de un pinar adulto que un incendio de una zona de matorral. No se comporta igual. Más o menos sí que sabes cómo se va a comportar porque tú ya conoces el combustible, pero que cada uno es diferente. Nunca es el mismo. ¿Estáis continuamente preparándoos y formándoos para estar...? Claro, piensa que todo lo que sea formación es siempre bueno y la gente se va estudiando cosas y cada vez se aprenden más cosas y todo eso hay que ponerlo en práctica. Y luego la formación física es súper importante. Antes me comentaba gente mayor que me decían, pues antes cuando íbamos a los incendios pues traían vino, traían tabaco y eso es lo que pedías. Y ahora es impensable. Impensable. Claro, yo es que digo, ¿cómo que no habéis fumado bastante con el humo del incendio? ¿Que no habéis...? Y era en otra época. Entonces ahora, pues eso, la gente sí que está más concienciada con el deporte, sabe a lo que está trabajando y sí, claro. Cuando estáis en un incendio bastante importante que requiere mucha energía, de normal hacéis turnos de ¿cuántas horas? Pues nosotros se pueden trabajar 12 horas como mucho en un incendio, ¿vale? Luego tienes que descansar otras 12, ¿vale? Pero más de 12 horas no. Y piensa que 12 horas dices, ostras, no es mucho a lo mejor, porque si un incendio dura una semana, 12 horas no son muchas. Pero piensa que esas 12 horas estás todo el rato trabajando, tirando mangueras arriba o con la desbrozadora, con una azada. Entonces es duro. Y ya no es eso. Es que... Bueno, normalmente no, porque sí que es verdad
que antes los incendios se decía que se degeneraban en incendio, ahora se generan en invierno, en verano, ya no, Es que es eso, ya siempre no son decían en estivales, verano. ahora ya son anuales. Mm. Pero imagínate, ahora un incendio en pleno verano a 40 grados, cuando todo el mundo no puede estar, pues hay hay personas que tienen que ir a apagar ese incendio, que hace calor, ¿vale? Ese calor, y encima vas con manga largas, porque esos EPIs, tal, esa deshidratación es brutal. ¿Cuántos litros podéis perder de líquido o de... No sé, pero yo he llegado a beber 5 litros seguro, segurísimo. Porque llevamos mochilas con unas bolsas con agua y se tiene una capacidad entre 2 y 3 litros. Yo perfectamente me he podido beber 2 seguras. Entonces... ¿Y a vosotros mismos os cubrís de agua para aguantar la temperatura, además de todas las capas que lleváis? No, agua no, vas trabajando y al final pues vas trabajando. Es que el agua es muy preciada en el monte, porque sabiendo apagar bien un incendio con agua, no todo el mundo sabe apagarlo bien, ¿eh? Tienes una persona que sabe trabajar la lanza es la punta, donde está la manguera, donde acaba la manguera, eso es la lanza, pues la punta de lanza. Bueno saberlo. Tener una persona que sabe tirar bien el agua es súper importante, porque si tú te gastas muy rápido el agua en la cisterna, ¿vale? La autobomba, esa persona se tiene que ir a por agua y no la tiene al lado, a lo mejor tiene a kilómetros. Y puedes estar media hora, 1 hora, 2 horas sin tener agua. Pues esa persona, si le puedo hacer rendir esa autobomba más, todo eso es tiempo que ganamos. Totalmente. Entonces, ¿pero de normal se hacen turnos? O sea, mientras una está... ¿solo hay una o no, pueden hay haber? turnos, Claro, hay turnos. Cada uno, pues eso, está a su tiempo y luego hacen el relevo y ya está, y entran otros. Y al final va entrando gente. Hay días que entras un día y no vuelves hasta otro día y otra vez, y continúas. O la faena cambia, depende. No, el incendio va cambiando, no siempre está siempre activo y luego se apaga. Pues a lo mejor hay una zona que se apaga, otra no, otra está más activa, todo eso cambia. Pero sí, hacemos relevos. Nosotros hemos coincidido justamente en otro tipo de catástrofe aquí, en zona de Valencia, en la zona de Cero, y ha sido otro tipo de emergencia a la que habéis acudido los bomberos forestales y la coordinación para ayudar en todo lo que, en todo lo que se ha necesitado. ¿Cómo lo viviste tú? Es que eso fue dura, ¿eh? Eso fue duro porque a mí no me pilló el primer día, yo estaba fuera y solicité entrar y eso, y me dijeron que no me preocupara, que iba a venir más días. Y yo cuando vine aquí, claro, tengo gente conocida, amigos que lo han perdido todo y tal, y me impactó bastante. Y luego, pues eso, una vez ya lo asimilas, yo lo asimilo porque no vivo aquí. Pero ya sabes a lo que vas, ya has estado en más emergencias, entonces ya pues trabajas de otra manera. Sí que es verdad que han venido gente de todos lados, han ayudado un mogollón, chapó. Y bueno, al final es otra multiemergencia. Tienes mucha gente de otros sitios, es otro tipo de situaciones y que lo vas gestionando de la mejor manera que puedes. Porque al final, sí, el problema que tiene... Yo la Dana, ¿vale?, la comparaba con un incendio forestal por ser una multiemergencia. Yo les decía a mis compañeros, digo, lo bueno que puede tener la Dana es que no se mueve. Un incendio sí que se mueve, entonces tienes que estar más ágil. Sí que es verdad que a nosotros esa gestión nos ha venido... ha sido tan grande esta envergadura de emergencia que nadie se puede plantear las dificultades que se han tenido.
Y yo hablándolo con vecinos me decían, es que aquí no ha venido. Y yo, sí que ha venido. Lo que pasa es que se ha valorado. Hay muchas veces que se ha valorado, pero no te has parado a hablar con todos porque había tanto que al final, pues eso, has intentado hacer, pues eso, llevar la emergencia lo mejor posible. ¿Que puede ser que nos hayamos equivocado? Pues yo el primero. Yo sé que yo me he equivocado el primero, pero hemos intentado pues solventar todo lo que hemos de la mejor manera posible. ¿Vosotros os habéis encargado de todo, de garajes? Claro, es que ha sido una emergencia que se ha juntado muchísimos factores. Todo. Yo, vamos, había municipios que yo sabía la red de alcantarillado, cómo drenaba, cómo no drenaba, hacia dónde iban, hacia dónde no iban, cuál era el problema del colector. Cosas que impensables que yo en mi vida pensaría que iba a trabajar en este tipo de situaciones. Que han habido inundaciones, pero de esta magnitud es que no se han visto. No se han visto. Tú, como también trabajas en la parte alta de Chiva, me comentabas antes que has visto cómo están todavía arrasados todos los caminos allí. A ver, yo trabajé en lo que es en tema de Dana, yo no estuve en esa zona de Chiva, pero sí que mi zona de trabajo del día a día es esa zona, entre otros municipios. Claro, mi faena es buscar zonas para poder trabajar, para prevenir incendios. Entonces tú vas al monte. Y el problema que estoy teniendo, que hay muchísimas pistas que no se puede acceder, están todas arrasadas. Pero el problema es que no están arrasadas en las zonas bajas, están arrasadas en las zonas altas. Que lo normal es, en las zonas más de barrancos, tal, pues hay zonas que no hay, o hay un pequeño barranco que no es ni barranco, que no lo puedes ni considerar barranco, y de tanta cantidad de agua que hubo, se ha llevado el camino. Y claro, dices, ¿cómo caería aquí tanta agua? Pues eso extrapólalo no solo en una montaña, extrapólalo en muchísimas montañas de una zona en concreto. Es que no se puede llegar a... eso quería llegar yo, de que cómo se produjo todo este fenómeno fue por un montón de cosas que confluyeron a la vez. Piensa que en una situación que hay tanta agua que cayó, que encima se quedó estática, eso no pasa. Eso no pasa, yo no lo había visto en mi vida. Y la gente que puede ser que lo haya vivido, pues puede recordarlo, pero dicen que no ha sido como esta. Entonces, ¿que vuelva a pasar? Pues sí, seguramente sí, porque todo está cambiando, el cambio climático se da. Sí que es verdad pues que esta zona del Mediterráneo, concretamente esta zona afectada, ya han habido escritos de Cabanillas, como que eran zonas, pues eso, zonas de inundables. Y en la época de los romanos también se sabía que esto son zonas que se inundan. Si cada ya ha pasado 50 años, ¿no? Cada 50 o más. Es que yo no tengo esos datos, pero si ya Cabanillas ya lo dijo en su día, si hay escritos de los romanos que ya lo decían en su día, pues a lo mejor es más normal de lo que parece. Que geológicamente para la naturaleza no es mucho tiempo, pero para una persona sí, porque una persona no llega ni a 100 años. Entonces es nada. Pues eso sí que se puede dar. Todo fue bajando hacia el Barranco del Pollo y ahí ya... Sí, es que todo lo que es ese cono aluvial ese cono es lo de que... Chiva hacia abajo. Sí, al final Alcira, todo, si es que todo. Sí, pero es que eso no se podía prever, esa cantidad de... Es que es una locura. Y claro, los días que tardaron en poder venir las autoridades fueron justificadas de... Mira, sé que desde el minuto 1 se empezó a trabajar, pero piensa que a compañeros se los llevó el vehículo de trabajo, la Dana, con el propio camión de bomberos, se quedaron incomunicados, fallaron comunicaciones, falló todo y no se podía, ¿no? Esos primeros días, y te estoy diciendo que yo no te lo puedo decir porque yo no estaba. Entonces no te lo puedo
Pero yo sé que de eso, que desde el primer momento se intentó traer gente. Yo lo sé. Entonces, el problema era la situación, que es que yo no había visto, yo llegué a ver un coche, bueno, una pila de coches hasta un segundo piso. Yo también, sí. Entonces, eso lo tengo aquí, un segundo piso, ¿eh? Sí. Y era que entiendo que no llegó hasta el agua allí, pero de la cantidad de fuerza que tenía, iba poniendo coches abajo y iban subiendo. Sí. Pero hasta un segundo piso. Entonces, pero bueno. Lo que se vivió en la zona de las inundaciones es otro tipo de emergencia que es muy poco usual, pero Claro. Claro, los bomberos hicieron de todo y todas las fuerzas del Estado que vinieron a ayudar aquí a Zona Cero. Sí, han trabajado todos los que han trabajado venido, todos pero... de sol a sol, sus 12 horas para luego volver al día siguiente haciendo relevos en cada momento. Pero ya no bomberos, Todo. equipos de aspiración de lodos, maquinarias, todo. Allí era bienvenido todo el mundo. Todo el mundo. Estábamos aquí, todo. Era infantería, paracaidistas, Todos, de helicópteros. de todo. De todo. Entonces, yo pertenecía a la parte civil, pero estábamos todos trabajando en equipo, claro, junto con vosotros, y por eso, claro, por eso esto nos ha unido como país y nos tiene que unir el tema de que no tengamos que llegar a... Es muy importante la prevención y saber que... Sí, la prevención es básica. Es básica... No esperarse a que pasen las cosas. No, porque, por ejemplo, yo... sí que es verdad que hemos hecho estudios a organizaciones y tal, y se lo comentas, pero nunca llega... No sé si es el español, la persona española que tiene siempre esa forma de ser, que hasta que no pasa no es consciente. Entonces intentas explicarle, mira, que esto pasa esto. Incendios van a haber siempre. El monte todas las especies están adaptadas a los fuegos, porque llevan tantos años, tantos miles de años generándose incendios, que todas las especies del Mediterráneo que tenemos por aquí están adaptadas. Hay plantas que generan gases inflamables porque son las primeras en colonizar la zona, y entonces lo que quieren es que se queme todo por ellas salir las primeras. Luego hay otras que esparcen las semillas cuando llega un fuego. Otras que tienen la corteza, como el corcho, que protege al árbol, entonces vuelve a rebrotar. Pues entonces todo eso son mecanismos que las plantas han ido adaptando a lo largo de los años. Por tanto, incendios han habido siempre. Entonces tenemos que ser conscientes dónde estamos y dónde vivimos. ¿Tú crees que por la zona del Mediterráneo podría haber un incendio dentro de poco? Que podría, no, va a haber. ¿Sí? En el Mediterráneo, todos los días. Vamos, cada 2 por 3 sabemos que hay un montón de incendios. Sí, es verdad que no siempre se oyen. ¿Te lo hueles de que hay veces que No, me lo huelo, no. Sé que hay. Sí. Sé que hay. Los incendios son el día a día, ¿eh? Existen muchísimos incendios. Lo que pasa que sí que es verdad que no trascienden como suelen trascender los grandes. Pero incendios hay en verano, en invierno, todas las épocas. Como no estamos tan pendientes en invierno, o también, como tú dices, no trasciende tanto, pues no... Sí que es verdad que en verano estamos más concienciados porque hace calor, se prohíben quemas, se prohíben hacer barbacoas, que a lo mejor en esta época del año no se prohíben, ¿vale? Y se pueden hacer. Entonces sí que hay a lo mejor una confianza por la típica persona que siempre lo ha hecho, claro, pero eran otras condiciones, o siempre lo ha hecho hasta que el día que se le va. Y ahí es cuando se generan incendios. Sí, puede llegar a pasar cualquier día. Al final, pues eso se sabe. Pero que pasarán, van a pasar. Pero esperemos que os tenemos a vosotros para hacer lo máximo y que sea lo mínimo impacto posible para nosotros. Sí. Pues Juan, hasta aquí hemos llegado al episodio
y yo lo he disfrutado un montón. Sí, yo también. Sí, de verdad. Y ha sido un verdadero placer que hayas podido venir. Muchas gracias. Millones de gracias. He intentado hacerlo no muy técnico para que gente que no conoce el mundo de incendios y eso pueda conocerlo un poquito más y saber dónde están y dónde pueden. Se ha entendido perfectamente. ¿Sí? Para mi mente TDAH es como le has hecho una máster de cómo funciona un incendio y de todo. He aprendido un montón y yo creo que nuestros oyentes y espectadores, los dos seguro que van a haber aprendido un montón de este podcast. Mira, me alegro. Y que nos lo pongan, si eso, en los comentarios. Pues muchas gracias, Juan. A ti por invitarme a tu primer programa. Y no será el último, así que hasta el próximo episodio.